Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Hola amigos de audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a su casa digital, como siempre decimos, su casa de Biblia, su casa de teología, no le tengan miedo, allí en pantalla en digital, su casa de libros, por supuesto, y que no falte una buena taza de café, coffee. Sean todos bienvenidos a Cápsulas de Teología, ya lo vieron allí en pantalla. Soy solo un cerebro de la doctora Sharon, perdónenme la pronunciación, Dirckx o algo así, ahorita Tony me corregirá. Allí está, qué librazo, tanto en español como en inglés, lo tengo tanto en físico como en digital, y directamente desde el Reino Unido tenemos a la autora. Por aquí entra Tony. Tony, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jairo. Parece que nos pusimos de acuerdo en la camisa. El uniforme oficial de Cápsulas de Teología, Tony. Tony, yo no sé si dije bien el apellido, pero tú me corriges allí después. Muy bien. Su apellido es Dirckx. Dirckx, ok. Dirckx. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Ok. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Ok. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Ok. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Ok. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Ok. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon Dirckx. Pues entonces le damos entrada y la bienvenida a la doctora Sharon A ver. Tony, ¿me oyes? ¿Te oigo? La doctora Sharon nos escucha. A ver. Tony, ¿me oyes? ¿Te oigo? La doctora Sharon nos escucha. Yeah, I can Tony, hear ¿me you. oyes? ¿Te oigo? Sí. Wow. La doctora Sharon nos escucha. Yeah, I can Tony, hear ¿me you. oyes? ¿Te oigo? Sí. Wow. La doctora Sharon nos escucha. Yeah, I can Tony, hear ¿me you. oyes? ¿Te oigo? Sí. La doctora Sharon nos escucha. Yeah, I can Tony, hear ¿me you. oyes? ¿Te oigo? Sí. La doctora Sharon nos escucha. Yeah, I can hear you. Oh, is that better? That is better. I think it might have been that I accidentally clicked on the direct YouTube link. Oh, creo que ya accidentalmente había activado el enlace de YouTube y por eso se estaba produciendo el eco. Pero Sí, creo que ya está mejor. ¿Me escuchas, Tony? Sí, yo te escucho perfectamente. Sí, están reportando error. Ya yo volví. Creo que ahora Yo sí. creo que ya está bien. Sí, ok. Pues gracias por estar allí. Disculpen a la audiencia. No se preocupen.
No se preocupen, pues todo bien, Tony, todo bien, doctora Sharon. Yes, is everything all right, Dr. Dirckx? Yeah. Perfect. Fine. No se, hear you. no se ponga nervioso, estas cosas pasan. These things happen, so don't be nervous. We're fine. Ok, muy bien, gracias. Déjenme mostrar acá, porque tenía todo aquí preparado y tuve que salir. Allí voy a poner los libros de la doctora. Vamos a hablar de Soy solo un cerebro. Lo quiero dejar por acá en pantalla. Este es el índice. Desde ya quiero mostrar el índice, tanto en inglés como en español. Y vamos a dejar los enlaces de compra en Amazon. También lo quiero dejar por acá el enlace. Y para los interesados, luego vamos a entrar en la página web de la doctora Sharon. No de momento, pero luego. Entonces la ponemos a ella en primer plano. Creo que ahora sí estamos listos después de un pequeño susto. Desde el Reino Unido, la doctora Sharon Dirckx o algo así, su página web, su Facebook, su cuenta de X, su Instagram. Y recuerden que el libro fue publicado en el año 2021, un libro pequeñito de menos de 200 páginas por editorial clie.es. ¿Ok? Entonces, cuando estén listos, comenzamos. Are you ready? Absolutely. Vamos. Muy bien. Perfecto. Vamos a preguntarle a la doctora lo siguiente. ¿Puede darnos una breve presentación de usted, ya que sobre todo en inglés que conocen a la doctora? Por cierto, ¿había dado entrevistas en español, doctora? Have you ever given an interview to a Spanish-speaking audience before? Yes, in Spain. Sí, en España. Yeah. Le preguntamos a ella, ¿puede darnos una breve presentación de usted y su trabajo? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. A pleasure. So I am a speaker, a lecturer, a broadcaster, and a debater. Yo soy oradora, también soy profesora, hago debates. I speak to people about life's big questions. Hablo con las personas acerca de las grandes preguntas de la vida. I also am an author of 3 books. Y soy autora de 3 libros. 2 on suffering, called Why and Broken Planet. 2 de ellas se tratan del sufrimiento. Una de ellas se titula ¿Por qué? Y la otra, Planeta Quebrantada. And one called Am I Just My Brain, which we'll talk about this evening. Y la tercera, Soy solo un cerebro, y es el libro que vamos a estar viendo esta tarde. I come from a background in brain imaging. Yo salgo de un trasfondo en imagenología del cerebro. And I have a PhD from the University of Cambridge in the UK. Y tengo PhD de la Universidad de Cambridge. Muy bien, ¿me oyen? Perdimos el sonido un momento, ¿me oyen? Sí, ahora sí. Perfecto, pues entonces voy a colocar acá un momento. Recuerden que este es el libro del que vamos a hablar, Soy solo un cerebro. ¿Cuál es su propuesta, doctora Sharon? ¿Qué nos propone usted en su libro Soy solo un cerebro? Go ahead, Sharon. Thank you. Well, in the sciences, the presumed backdrop is materialism. In other words, the view that matter is all that there is. Bueno, en las ciencias, el trasfondo supuesto o presumido es el materialismo, es decir, el concepto de que la materia es todo lo que existe. And if that is true, then human beings also are chemical machines. Y si eso es cierto, entonces los seres humanos también son simplemente máquinas compuestas de sustancias químicas. But in my book, I ask, is this true? Is this the best way of describing human beings? En el libro hago la pregunta, ¿es esto cierto? ¿Es esta la mejor manera de describir a los seres humanos? Is brain chemistry enough to explain what it is to be you? ¿Es la química cerebral lo suficiente como para explicar lo que tú eres? And really, how do non-conscious neurons
generate conscious human beings. ¿Y cómo pueden las neuronas que no tienen conciencia generar seres humanos conscientes? This is what some philosophers refer to as the hard problem, or David Chalmers, actually, an Australian philosopher, referred to as the hard problem of human consciousness. Esto es lo que algunos filósofos, en particular David Chalmers, un filósofo australiano, han nombrado el problema duro o el problema difícil de la conciencia humana. What I unpack in Am I Just My Brain is that there are many scientists and philosophers who are atheists, agnostics, and Christians who all believe that we are far more than just our brains. Entonces, lo que desarrollo en el libro es la realidad de que hay muchos científicos y filósofos que pueden ser ateos, agnósticos o cristianos que creen que somos mucho más que simplemente nuestros cerebros. Ok, excelente. Amigos y audiencia de Cápsula de Teología, estamos con la doctora Sharon, allí en pantalla su libro Sharon Dirckx, corrígeme Tony, tú lo pronuncias mejor. Dirckx, tú lo pronuncias mejor que yo. Soy solo un cerebro, por editorial CLIE, año 2022, recuerden, 2021 quise decir. Esta es la casa editorial, CLIE.es, y está también para los que quieran en inglés, allí tienen el libro en inglés. Si quieren conocer más del trabajo de la doctora Sharon, pues recuerden que pueden ir directamente a su página web. Ya algunos están sumando y aunque no es el momento todavía directo de las preguntas, ya tenemos preguntas de la audiencia. Doctora, ¿podemos sacar alguna de ellas ya para ir calentando motores? We have already received some questions from our audience, so would you mind if we took one or two of them just to warm things up a little bit? Okay. Está bien. Muy bien. Alguien nos pregunta ¿dónde estaría ubicada el alma? Y usted habla mucho del alma en su libro, por cierto. In your book, you mentioned the soul, and the question is, where would the soul be located? Thank you for the question. Very often, again, we slip into a materialistic way of thinking even about the soul. And our question about location assumes that it has a physical location. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y la verdad es que muchas veces caemos en formas materialistas de pensar, aun cuando se trata del alma. Entonces, la pregunta supone que el alma tiene un lugar físico. And at the same time, people often go to someone like Plato to think about the soul as this immaterial part of us that doesn't actually need a body and one day will float off to heaven. Muchas veces la gente recurre a Platón para pensar en el alma como una parte inmaterial de nosotros, del ser humano, que realmente no necesita un cuerpo y que algún día se irá flotando al cielo. But a Hebrew notion of soul is actually much more holistic than that. The soul is the whole person. In Genesis, it talks about God forming the man from the dust of the earth and breathing into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. And the Hebrew word for living being is nephesh, and that is the Hebrew for soul. Bueno, la noción hebrea del alma es mucho más completa. El alma es la persona entera. En el libro de Génesis, Dios forma al hombre del polvo de la tierra y entonces sopla en sus narices el hálito de la vida y el hombre se convierte en un ser viviente. La palabra que se traduce ser viviente es nefesh en hebreo, que significa alma. And so actually the soul is the product of dust plus breath, the spirit or breath of God. It's very holistic. A soul is a whole living being, both physical and spiritual, and therefore it doesn't have a location because it's the whole being. Entonces el alma es el producto de la combinación del polvo y del hálito de vida. Entonces es un concepto muy holístico. El alma no tiene un lugar porque es el ser viviente
en su aspecto completo. Muy bien, excelente. Y el mismo usuario, para terminar la idea, él nos pregunta, Adrián, él nos pregunta, gracias a todos, ya tenemos algunos conectados de Colombia, Estados Unidos, sí, gracias por estar conectados. El mismo Adrián nos pregunta, ¿de qué estaría compuesta el alma? And so a follow-up question is, what is the soul made up of, or what is it composed of? So thank you for the question. Again, I would come back to the idea of our view of the world is so driven by our a materialistic perspective that we expect it to be made up of physical things. I guess what I said was the soul is the product of physical matter plus the breath of God, neshama or ruach, spirit, breath of God. And so the soul is the whole being. We are not souls, we are people. And therefore, and we are both physical and spiritual beings. So I tend to think of soul in a very holistic way. Bueno, gracias nuevamente por la pregunta. Entonces, vuelvo al concepto de que nuestra perspectiva del mundo se ve tan manejada, tan controlada por la perspectiva materialista, que esperamos que el alma se componga de algo físico. Pero lo que estoy tratando de comunicar es la idea de que el alma es el producto de la materia física más el hálito, el aliento de Dios. Neshama o ruach, el hálito, la respiración de Dios. Entonces el alma es el ser completo. Nosotros no somos almas, somos personas y somos tanto físicos como espirituales, y el alma es algo holístico. Muy bien, excelente, gracias. La siguiente pregunta para la doctora, la voy a sacar por acá por los comentarios allí en pantalla, la vamos a colocar. ¿Cuál cree usted que es la relación entre la ciencia, la teología y la filosofía? ¿Son enemigas? Go ahead, Doctora Sharon, thank you. Thank you so much. I think that many people think that science and theology in particular are in conflict. They are enemies. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que hay mucha gente que piensa que la ciencia y la teología están en conflicto, que son enemigos. But actually, it's not the case. Pero en realidad no es así. Someone like Professor Alistair McGrath, Emeritus Professor of Science and Religion at the University of Oxford, describes them as being mutually enriching. Alguien como Alistair McGrath, el profesor de ciencia y religión en la Universidad de Oxford, los describe como mutuamente enriquecedores. Together, they both give a more complete understanding of the world. Cuando los unimos, entonces se produce una comprensión más completa del mundo. For example, we could take the example that one philosopher, Alvin Plantinga, uses of a kettle. Imagine a kettle is boiling in your kitchen. Podríamos usar, por ejemplo, la imagen que usa el filósofo Alvin Plantinga de una olla. Ahora imaginemos que una olla está hirviendo en la cocina. And you walk into the kitchen and you ask the question, why is the kettle boiling? Y entonces entramos a la cocina y nos hacemos la pregunta, ¿por qué hierve la tetera? One answer is that there is an electrical current delivering to an element which heats the water, which makes the water molecules increase in kinetic energy, causing them to move from liquid to gas. Una respuesta sería que hay un elemento eléctrico conectado a la tetera que está calentándose gracias a la resistencia y está haciendo que las moléculas se muevan con más rapidez y entonces que se conviertan en vapor, y por eso hierve la tetera. And that's not wrong. That is an answer to the question, why is the kettle boiling? Y esa respuesta no está equivocada, es una respuesta a la pregunta de por qué hierve la tetera. But another way to answer the question is to say, the kettle is boiling because I want to make a cup of tea. Pero otra forma de contestar la pregunta es decir que la tetera hierve porque quiero hacer una taza de té.
And we like tea here in the UK, in Britain. Y aquí en el Reino Unido nos gusta tomar té. Y por aquí tomamos café. And we drink coffee here. And so they are both correct answers to the question, why is the kettle boiling? They are not in conflict with each other, but together they give a more complete picture. Y ambas respuestas son respuestas válidas a la pregunta de por qué hierve la tetera. Y no son respuestas en conflicto, sino que juntas dan una respuesta más completa a la pregunta. Muy bien. And it's the same with science and theology and philosophy as well. They are asking different questions about the world that together give a more complete understanding. You can be a scientist and study the mechanisms in nature and believe in God who created it all and continues to uphold it today. Y lo mismo se puede decir de la ciencia y la teología y también la filosofía, que hacen diferentes preguntas que se complementan. Entonces uno puede ser científico que estudia los mecanismos de la naturaleza y creer también en el Dios que creó la naturaleza. Muy bien, exacto. Querida doctora Sharon, la gran pregunta de esta entrevista. This is the big question for this interview. Okay. ¿Somos solo un cerebro? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. No. No. And I'll say why in lots of the other questions. Y voy a decir por qué no en mi respuesta a muchas de las otras preguntas. Muy bien. I mean, we don't live as though we are just our brains. Nosotros no vivimos como si fuéramos simplemente cerebros. Neuroscience is not showing that we are just our brains. Y la neurociencia no demuestra que seamos simplemente cerebros. And the view that we are just our brains ends up backfiring on itself. Y la perspectiva de que solamente somos nuestros cerebros se destruye a sí misma. Because it's that view just coming from the neurons in our head rather than from us, and therefore is meaningless. Porque entonces surge la pregunta, bueno, esa perspectiva simplemente surge de las neuronas de nuestro cerebro en lugar de surgir de nosotros mismos, en cual caso no tendría sentido. And I will say more about that in the other questions as we get to the different reasons as to why this doesn't make sense. Y al llegar a las diferentes razones en las otras preguntas voy a comentar más al respecto. Sí, excelente. Gracias. Tenemos acá pregunta Adrián por aquí, agradecido por sus respuestas. Gracias, Adrián, por acá. Bendiciones. Tenemos una pregunta desde Colombia. Santiago pregunta desde Colombia, ¿cuál es el mayor problema que presenta la visión materialista sobre el alma? Gracias, Tony. Thank you, Doctora Sharon. Greetings from Colombia. The question is, what is the greatest problem that the materialistic perspective on the soul presents? I mean, that's a very interesting question. It's more that the materialistic perspective on anything doesn't seem to be enough to make sense of who we are. You know, the view that the soul is material is not a new one. It was something that was talked about even in the ancient world, and people like Aristotle and Plato defended an immaterial view of the soul. Yeah. Let me stop there for a minute. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y en realidad podríamos decir más ampliamente que la perspectiva materialista en general no parece presentar una lógica o tener sentido para explicar lo que somos nosotros. El punto de vista de que el alma es material no es una perspectiva nueva. Se menciona en Aristóteles y en Platón. Platón defendía la perspectiva de que el alma es algo inmaterial. And I guess in my book, Am I Just My Brain? I think about soul and mind and human consciousness as being kind of overlapping concepts. Y en el libro Soy solo un cerebro, considero el alma y la mente y la conciencia humana como si fueran
conceptos que comparten mucho en común. And physics and chemistry are not enough to explain the human mind. Y la física y la química no son suficientes como para explicar la humana. Let me try and explain. Father Jairo has a coffee in his hand right now. Ahora quiero tratar de explicar. Jairo tiene un café en la mano ahorita. Imagine we live in a material world entirely. Digamos que viviéramos en un mundo totalmente material. And all you have is material descriptions, cause and effect, physics and chemistry. Y lo único que tenemos son descripciones materialistas, la química de causa y efecto. Describe to me the smell of coffee. Descríbanme entonces el olor del café. Now, you might offer the chemical structure of caffeine, but that doesn't get me any closer to the smell of coffee. Podríamos ofrecer como respuesta la estructura química de la cafeína, pero eso no nos acerca para nada al olor del café. You might describe the physiology as I drink and digest it, but that doesn't get you any closer to the smell of coffee. O podríamos describir la fisiología de beber y de digerir el café, pero eso tampoco nos acerca al olor del café. The only way to access the smell of coffee is actually to smell it. La única forma de tener acceso al olor del café es olerlo. And this is an example of a quale, or in the plural, qualia, that philosophers use to describe qualitative experiences that are impossible to describe physically. Y esta es una de las formas en que los filósofos mencionan o describen cualidades que son imposibles de describir físicamente. Another example, imagine we wanted to capture what it's like for you to record your next YouTube video. O digamos que quisiéramos capturar lo que es para ti grabar tu próximo video de YouTube. And we attach an EEG cap to your head and we monitor data from your head. Entonces te pondríamos un sombrerito de electroencefalograma y podríamos monitorear lo que está sucediendo en tu cerebro. And we capture very interesting information from your brain. Y podríamos capturar datos muy interesantes de tu cerebro. Will this tell us what it's like for you to record the YouTube channel? Pero ¿nos diría eso cómo es para ti grabar este canal de YouTube? Not at all. De ninguna manera. Sorry, to access your brain, we can measure, but to access your mind, we need to ask you. Para tener acceso a tu cerebro lo podemos medir, pero tener acceso a tu mente es necesario preguntarte. And so the reason you're not just your brain is because you also have a mind. Y entonces la razón por la que tienes un cerebro es porque también tienes una mente. You have a brain with neurons and chemicals and hormones, and you have a mind with thoughts and memories and feelings. And these two are very different. Tienes un cerebro con neuronas y con hormonas y sustancias químicas, y tienes una mente con sensaciones y recuerdos y pensamientos, y estas dos cosas son muy diferentes. And this is why we're not just our brains. Y por esto no somos solamente nuestros cerebros. And this is relating to the soul, because mind, soul, consciousness are kind of, they're not exactly the same thing, but they're very similar when we're talking about this subject. Entonces esto se relaciona con el alma, porque la mente, el alma, la conciencia, las tres no son exactamente lo mismo, pero se relacionan muchísimo cuando hablamos de este tema. Excelente, muy bien. Doctora Sharon, aquí está nuestra next question para usted. ¿Qué es la neurociencia y cuál es su utilidad? ¿Creen que los cristianos deben prestarle más atención a ella? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. Y se la voy a poner aquí en pantalla, que sería esta. Thank you. I mean, neuroscience is a fantastic discipline that enables you to study the human brain. Bueno, la neurociencia es una disciplina maravillosa que nos permite estudiar el cerebro humano. And many advances in our understanding of the human brain have happened in the last half century.
Y muchos avances en nuestra comprensión del cerebro humano han tenido lugar en los últimos 50 años. And we should absolutely take an interest in this. I think Christians and people of all religious beliefs and also atheists should study the human brain. Yo creo que todos debemos interesarnos en esto. Los cristianos, las personas de cualquier fe y los ateos también deberían estudiarlo. Many people think that believing in God means to throw your brain and mind out the window. Muchas personas creen que si uno cree en Dios, entonces tiene que tirar por la ventana su mente. And you can either be a thinker or a person of faith. Y que uno puede ser o pensador o persona de fe. But we already looked at the kettle. Pero ya vimos el ejemplo de la tetera. And we see that studying the human brain and belief in God are two compatible ways of thinking about human beings. Y vimos que estudiar el cerebro humano y creer en Dios son dos maneras compatibles de pensar en la mente humana. And therefore, Christians should absolutely take an interest in what science is discovering, not just in neuroscience, but in every area of science. Y los cristianos indudablemente deben tener un interés en lo que la ciencia descubre, no solo en la neurociencia, sino en todos los aspectos de la ciencia. And there may even be people listening who are supposed to have a role to play in the field of neuroscience. Y puede ser que algunas personas nos estén escuchando que deban tener un rol, deben de jugar un rol en el campo de la neurociencia. And this is not something that displeases God. This is actually something that he loves people to do. Y esto no es algo que le desagrade a Dios, sino todo lo contrario, es algo que le encanta que las personas hagan. Muy bien, excelente. Soy solo un cerebro, Sharon Dirckx. Tengo que decir que este libro está traducido en francés, italiano, creo que portugués también o algo así. Está ya en varios idiomas. Así que dejamos los enlaces de compra y ustedes pueden entrar en Amazon y colocan el nombre de la doctora, así como está allí en el libro. Colocan allí su nombre, Sharon Dirckx, y aparecen los libros que ella tiene publicado. Están en Amazon. La doctora Sharon, ella es doctora en, creo que se dice así, imagenología cerebral. Y esa es nuestra pregunta, doctora. ¿Qué es la imagenología cerebral y por qué es tan importante? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. Thank you. Brain imaging is a way of looking inside the human brain without cutting into it. La imagenología cerebral es una forma de mirar adentro del cerebro humano sin cortarlo. In previous centuries, the only ways we could study the human brain is to do post-mortem studies or work on disease states. En siglos pasados, la única forma de estudiar el cerebro humano fue examinarlo después de la muerte del paciente o viendo estados de enfermedad. But brain imaging enabled people to study healthy volunteers as well. Pero la imagenología cerebral nos permite estudiar los cerebros de voluntarios sanos también. Because it can happen without any damage to the person. Porque se puede hacer sin dañar de ninguna manera a la persona. And so in the last 40 years, many people have studied the human brain for this reason. Así que en los últimos 40 años muchas personas han estudiado el cerebro humano por ese motivo. There are two types. You can have a structural MRI looking at the structure of your brain, or you can have functional MRI looking at the function of your brain, and that's what I did my PhD in. Entonces hay dos formas. Podemos tener una resonancia magnética estructural que examina la estructura del cerebro o una resonancia magnética funcional que examina sus funciones. Y fue eso lo que yo estudié en mis estudios doctorales. Exacto, muy bien. Ya tenemos otra pregunta por aquí del público. Recuerden dejar las preguntas con la mejor ortografía que puedan, por favor, y decir su país. Creo, Tony, tenemos esta pregunta para la doctora. ¿Puede explicar, si se puede decir con certeza, que Pablo habla de las funciones tanto impulsiva como discretiva, no sé exactamente, como discretiva de la conciencia en Romanos 2 del 14 al 15? No estoy seguro a qué se refiere con la palabra discretiva.
Sí, Juan Carlos, podemos interpretarlo, pero colócanos más abajo o si la puedes sustituir por un sinónimo para ayudar en la fluidez de la traducción, Juan Carlos, y ahorita la volvemos a sacar. Muy bien. Nuestra siguiente pregunta para la doctora Sharon, y prepárala, Juan Carlos, porque quedas en cola, así que no te preocupes. Nuestra siguiente pregunta para la doctora: ¿de qué manera nuestra mente apunta a un creador? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. Well, thank you for the question. Even if we can answer all of our questions about how the brain works using neuroscience, there will still be some questions that we cannot answer. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y aunque nosotros pudiéramos contestar todas las preguntas acerca de cómo funciona el cerebro usando la neurociencia, quedarían preguntas que no pudiéramos contestar. There are questions that science cannot answer and was never intended to answer. Hay preguntas que la ciencia no puede contestar y que no fue creada para contestar. Questions like, why can we think in the first place? Preguntas como, ¿por qué podemos pensar para empezar? What is the best explanation for why we find ourselves here as conscious thinking beings? ¿Cuál es la mejor explicación de nuestra existencia, del hecho de que estamos aquí como seres pensadores y conscientes? If there is no God, then we live in a non-conscious universe. Si Dios no existe, entonces vivimos en un universo no consciente. And somehow conscious humans have come into existence. Y de alguna manera misteriosa, los seres humanos conscientes han llegado a existir. And that's not impossible, but it's surprising. Bueno, eso no sería imposible, pero sí sería sorprendente. However, if God does exist, En cambio, si Dios existe, then we've lived in a conscious universe all along, in which a conscious community of Father, Son, and Holy Spirit has always existed. entonces hemos vivido siempre en un universo consciente, donde la conciencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre ha existido. And therefore, conscious human beings flow naturally from that, out of that kind of universe. Y entonces el hecho de que haya seres humanos conscientes fluye naturalmente de tener esa clase de universo. And so some philosophers argue that the fact that we are here in the universe as conscious beings makes more sense if God exists than if he doesn't. Entonces algunos filósofos proponen el argumento de que el hecho de que nosotros como seres humanos conscientes estemos presentes en el universo tiene más sentido si Dios existe que si Dios no existiera. And if God exists, that before there was any matter, there was mind, the mind of God. Y si Dios existe, entonces antes de que existiera la materia ya existía la mente, que es la mente de Dios. And through God, all things were made. Y por medio de Dios todo fue creado. Muy bien. Tony, ¿alguna pregunta de tu parte? No, me parece muy interesante la entrevista. Estoy disfrutando las respuestas de la doctora Dirckx. Bueno, me alegro, querido Tony. Tenemos alguna pregunta más de la audiencia, pero vamos, cuando la doctora ve es porque ella está mirando las preguntas que se le han enviado anticipadamente, es lo que hacemos con nuestros autores, ¿ok? Le vamos a preguntar a la doctora, ¿qué opina la doctora sobre los avances en inteligencia artificial? ¿Algún día la inteligencia artificial IA adquirirá conciencia o alma como los humanos? Go ahead, doctora Sharon. Thank you. Thank you so much. The answer that you give to the question, am I just my brain, determines what we believe will be possible using AI. Gracias por la pregunta. Y la respuesta que damos a la pregunta, ¿soy solo un cerebro?, determinará también la respuesta que damos a esta pregunta sobre la inteligencia artificial. If we are just our brains, then human consciousness is material and therefore in theory could be replicated artificially. Si solamente somos nuestros cerebros, entonces la conciencia humana es puramente material y teóricamente se podría replicar usando una máquina. And therefore one day there may be conscious androids walking the streets of Miami. Entonces, posiblemente algún día existan los androides conscientes que caminen por las calles de Miami. But if we are more than just our brains,
Pero si somos más que simples cerebros, then even if vast progress is made with AI, a conscious android, will never be created. entonces, aunque haya muchísimo progreso usando la inteligencia artificial, pero jamás se creará un androide consciente. And it's important to distinguish between an algorithm's ability to process information very efficiently Es muy importante distinguir entre la capacidad de un algoritmo de procesar con mucha eficiencia la información and what it means to be a conscious being with a sense of self. y lo que significa ser un ser consciente, consciente de sí mismo, de su propia existencia. I think our biggest challenges will not be in generating conscious androids, Yo creo que nuestros retos más grandes no serán en generar androides conscientes, but in distinguishing between an android that appears to be conscious versus a human being that truly is conscious. y distinguir entre un androide que aparenta ser consciente y un ser humano que realmente es consciente. Muy bien, excelente. Tenemos aquí algunas preguntas de la audiencia. Santiago nos pregunta, por favor, digan su país para que la doctora sepa dónde tiene audiencia y dónde están leyendo su libro. ¿Qué responder a los que afirman que el amor es solo el resultado de sustancias químicas interactuando en el cerebro? Buena pregunta, Tony. How could we respond to those who affirm that love is only the result of chemical substances interacting in the brain? Thank you so much for the question. I think that I don't know how I would feel if my husband came to me and said, I'm feeling a series of chemical substances in my brain. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y yo no sé cómo me sentiría si mi esposo viniera para decirme, estoy sintiendo una serie de reacciones químicas en mi cerebro. Now, clearly the brain plays a part. There are chemical reactions in the brain. We don't deny that. Ahora, por supuesto, el cerebro juega un papel. O sea, hay reacciones químicas en el cerebro y eso nadie lo niega. But there is also the experience of being in love that is not the same thing as the chemicals in the brain. Pero también está la experiencia de estar enamorado, que no es lo mismo que los cerebros, que las químicas del cerebro. The mistake that we sometimes make is to say, just because two things are correlated, they are identical. El error que a veces cometemos es decir que porque dos cosas están correlacionadas, entonces son idénticas. But the experience of being in love is not simply chemicals in the brain. The chemicals in the brain are not the experience of being in love. Pero la experiencia de estar enamorado no se trata simplemente de las sustancias químicas en el cerebro. Las reacciones químicas no son estar enamorado. And so just because something is mediated by the brain does not mean it begins and ends there. Entonces, el simple hecho de que algo sea mediado o tenga el cerebro como intermediario, esto no quiere decir que comienza y termina en el cerebro. Ok, interesante. Tenemos algunas otras preguntas de la audiencia, pero voy a sacar por lo menos una más del canal y entonces luego le damos el pase a las preguntas que tenemos aquí de la audiencia. Vamos a ver para la doctora, deme un momento por acá. Esta sería la pregunta en español. Le estamos preguntando si la imagenología cerebral tiene respuesta para las experiencias cercanas a la muerte. Esto se conoce en español como SM y esta sería la pregunta en inglés. ¿La imagenología cerebral tiene respuesta para las experiencias cercanas a la muerte? Go ahead, Doctora Sharon. Thank you. Thank you so much. I'm not sure if brain imaging holds answers for near-death experiences, but I do think that near-death experiences are a very interesting area of research. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad no estoy segura si la imagenología cerebral
tenga respuestas para las experiencias cercanas a la muerte, pero sí creo que las SM son temas de mucho interés. Because if we are just our brains, then when the brain dies, that ought to be the end of the person. Entonces, si solamente somos nuestro cerebro, entonces cuando muere el cerebro, ahí debe acabarse la persona. But if some of the cases of near-death experiences are genuine, the person, their brain has died, but they continue to be conscious. Pero si algunas de las experiencias de SM son genuinas, entonces hay casos donde el cerebro de la persona ha muerto, pero la persona sigue consciente. And very often, these have been discovered by cardiologists, psychiatrists, intensive care specialists. Muchas veces han sido descubiertos por cardiólogos, por psiquiatras, por expertos en cuidados intensivos. And so are we finding evidence of there being more to us than our brains, even within a clinical neuroscience context? Entonces estamos viendo evidencias de que somos más que simples cerebros, aún dentro de un ambiente clínico. And that makes this data fascinating. People have been collecting for over 50 years. Y esto significa que los datos que se han recopilado son fascinantes y las personas han estado recogiendo datos al respecto durante 50 años. From a variety of different countries with clinicians of different beliefs. Y de varios países diferentes, con clínicos de diferentes creencias. Now, if materialism is true, if matter is all that there is, there's no framework to make sense of a near-death experience. Ahora, si el materialismo fuera cierto, si la materia es todo lo que existe, entonces no hay forma de encontrarle sentido a las SM. However, if God exists, then we don't have all our questions answered. Ahora, si Dios existe, bueno, eso no contesta todas nuestras preguntas. And I wouldn't want to use near-death experiences as a proof of God or a proof of heaven. Y no me gustaría usar las SM como una prueba de la existencia de Dios o prueba del cielo. But we do have a better framework for making sense of consciousness continuing beyond the death of the person. Pero sí nos proporciona una perspectiva mejor para darle sentido a la conciencia de la persona que permanece aún después de la muerte. Because at the heart of the Christian faith is the person of Jesus Christ who died and rose again and said that anyone that follows him, the same will be true of them. Porque al corazón de la fe cristiana está la persona de Jesucristo, quien murió y resucitó y dijo que cualquier persona que lo siguiera hará lo mismo. Excelente. Doctora, voy a sacar de la lista de preguntas que le envié solo una más del canal y el resto las vamos a tomar de la audiencia porque hay varias. ¿Está bien? And so I'm going to take just one more question from the list that I sent you from the channel, and then we have a few from our audience. Will that work? That's perfect. I didn't receive a list, but I'll just go with what you give me. Muy bien. Pues esta va a ser nuestra pregunta para la doctora Dirckx allí en pantalla. ¿Qué nos puede decir de la experiencia religiosa y la actividad cerebral? Go ahead, Doctora Sharon. Thank you. Thank you so much. Yes, I mean, there's again, lots of data studying what happens in the brain when people engage in religious activity. Gracias, muchísimas gracias por la pregunta. Nuevamente hay bastante información acerca de lo que sucede en los cerebros de las personas cuando se ocupan de alguna actividad religiosa. Scientists have studied Buddhist meditation, Christian prayer, also something called praying in tongues, a more charismatic form of prayer. Los científicos han estudiado la meditación budista, la oración cristiana, también el orar en lenguas, una manifestación más carismática. And they see that things happen in the brain. Brain networks light up when we are engaged in religious activity.
Y ellos pueden ver que hay cosas que están sucediendo en el cerebro. Hay redes cerebrales que se alumbran cuando estamos realizando alguna actividad religiosa. But some people have taken this to mean that the brain activity can explain away the authenticity of the religious experience. Algunas personas lo han tomado como si la actividad cerebral explicara la totalidad de la autenticidad de la experiencia religiosa. But this isn't the case. Pero no es así. We already talked about love and the brain. Ya hemos hablado sobre el amor y el cerebro. How the experience of being in love is a very different thing to the fact of having brain activity. Y cómo la experiencia de estar enamorado es algo muy diferente de la actividad cerebral. In the same way, the experience of encountering God or a spiritual being is not the same thing as there being brain activity. Y de la misma manera, la experiencia de encontrarse con Dios o con algún ser divino no es lo mismo que simplemente tener actividad cerebral. These are both happening at the same time and go together. Ambas cosas suceden al mismo tiempo y van juntas. Activity in our brain when we are in love would not cause us to question whether or not our boyfriend or girlfriend exists. El hecho de que haya actividad en nuestro cerebro cuando nos enamoramos no nos llevaría a cuestionar la existencia de nuestro novio o nuestra novia. In fact, the existence of the boyfriend or girlfriend, the existence of the relationship is why there is activity in the first place. Más bien, la existencia del novio o de la novia y la existencia de esa relación es la razón por la que existe la actividad cerebral para empezar. And it's the same with brain activity and religious encounter. These are not evidence against God. You could argue that it's because God exists and he's real and can be encountered that we see activity in the brain. Y lo mismo se puede decir de la actividad cerebral en el aspecto religioso. El hecho de que podamos identificar la actividad cerebral no significa que Dios existe, sino todo lo contrario. Lo podríamos tomar como un argumento a favor de su existencia, que es porque lo estamos encontrando que tenemos estas experiencias y actividades cerebrales. In fact, activity in the brain is exactly what we should expect if we are physical and spiritual beings integrated together. Y más bien, deberíamos de esperar que haya actividad cerebral si somos en realidad seres físicos y espirituales y esas dos cosas están integradas. In fact, we'd be more concerned if there's nothing happening in your brain while you're praying. Y más bien, habría más preocupación si no sucediera nada en el cerebro cuando uno ora. Ya, excelente, muy bien. Por acá, Juan Carlos redactó la pregunta. Gracias, Juan Carlos. ¿Realmente habla Pablo de la conciencia tal como se entiende desde su campo, desde el campo de la doctora, en Romanos 2, 14 al 15? Texto según acusa o excusa después de una acción e impulsa a obrar el bien. ¿Está un poco más clara, Tony, para ti? Sí, y creo que hay que decir, Jairo, que hay una confusión en español que no existe en inglés, que la palabra conciencia en español, en inglés tiene dos sentidos diferentes, que se puede referir a la conciencia, el hecho de que uno está consciente, o a la conciencia moral. Entonces, cuando la doctora hablaba de la conciencia, se refería a la conciencia en el primer sentido y no a la conciencia en el segundo sentido. Ok, entonces, ¿le hacemos la pregunta o ya quedó respondida anteriormente? Quizás podríamos aclarar la pregunta un poquito y se la podemos hacer. Ok, adelante. Dr. Dirckx, in Spanish, we use one word, which is conciencia, to speak both of consciousness and of conscience. And so this question reflects that wiggle room. So Yes. when Paul speaks of the conscience, as you understand it within your field in Romans 2, 14 and 15, which says, so when Gentiles who do not by nature have the law do what the law demands, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, their consciences confirm this. So how could you relate
the idea of consciousness with the conscience that accuses and excuses after an action and leads us to do what is good. Yeah, thank you. Thank you so much for the question. I guess I would want to describe consciousness as the kind of the sense of self, that there's something that it is to be you. We have this inner self, this constant kind of inner narrative that we're kind of thinking and assessing and so on. And that is relating to ourselves. It's relating to our environment. It's relating, for those of us that are believers, to God, or in another religion, something different. I guess conscience takes on a kind of a moral quality, and I guess I would see it as kind of venturing into a slightly different aspect of the conversation. And so I guess that's the kind of the sort of moral sense that we have about our own lives and how we're relating to God and what the condition of that relationship is. I see these verses actually referring to people that may not necessarily know God personally, and they're judged by the kind of standards that are generally prevalent in their culture and in their own heart and lives. Very gracious verses for, people often ask the question, what about those that have never heard? And actually, these are verses that are saying that God is very just. In some ways, he holds people that have the law, know the right thing to do by God, to a higher standard than those that don't have it. And therefore, these verses speak about the grace of God. But I see that as being quite different to the conversation on consciousness, which is a much more fundamental state of being, that we all have a sense of self. For some people, that conscious awareness leads them to think about spiritual things. For others, it doesn't necessarily. And so for that reason, they are two quite different things. Bueno, diría que la conciencia, podemos decir que tiene dos sentidos. La conciencia, en un sentido, es la sensación de la existencia de uno mismo. Es el ser interno, la narrativa interna, el hecho de pensar, de evaluar, que se relaciona con el ser y con el ambiente, y si somos creyentes, con Dios, o si para los que creen en otra religión, con algo diferente. El segundo sentido de la conciencia es en un sentido moral. Entonces aquí estamos entrando a un aspecto diferente de la conversación. Estamos hablando aquí del sentido moral que tenemos acerca de nuestras propias vidas y cómo nos relacionamos con Dios y la condición de esa relación. Entonces, yo veo en estos versículos una referencia a personas que no conocen a Dios, y nos dice que serán juzgados por los estándares o por las normas generalmente prevalentes en su cultura y en su propio corazón y su propia vida. En realidad son versículos llenos de gracia, porque nos dice que Dios es justo, y a veces la gente pregunta, ¿qué de los que nunca han oído el evangelio? Bueno, y aquí nos dice que Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a lo que tienen, y va a juzgar más severamente a los que tienen la ley que a los que no la tienen. Ahora, esto es algo muy diferente de la conciencia en el primer sentido, cuando estamos hablando de la sensación de ser uno, de uno mismo. Ahora, para algunas personas, ese primer sentido de la conciencia lleva a una consideración de las cosas espirituales, y para otros no. Entonces, por esa razón, son dos cosas diferentes. Excelente, muy bien. Doctora, nos quedan pocas preguntas de la audiencia. ¿Está bien? We just have a few audience questions left. Is that okay? That's fine. Está bien. John nos pregunta, doctora Dirckx, ¿cómo podemos abordar las dudas sobre la fe en un mundo cada vez más secularizado? Dr. Dirckx, how could we approach doubts about our faith in a world that is constantly more secularized? Yeah, that's a great question. I think that to provide a context where we can acknowledge that
it's very hard to be a Christian. Bueno, que es una buenísima pregunta y yo creo que podemos poner el contexto y decir que en realidad reconocemos que a veces es difícil ser cristiano. To provide spaces where we can ask questions and ask any question. Y debemos proveer espacios donde podamos hacer preguntas y hacer cualquier pregunta. And find helpful responses to those questions. Y encontrar respuestas a esas preguntas que nos sean útiles. Not that all of our questions can be answered. Ahora, no es que todas nuestras preguntas puedan ser contestadas. But there are many helpful things that can be said. Pero hay muchas cosas que se pueden decir que nos pueden ayudar. And to do this in the context of a community. Y hacer esto en el contexto de una comunidad. Where there is a culture of asking questions. Donde existe una cultura de hacer preguntas. Sometimes people feel like they can't ask their question. A veces la gente piensa que no puede hacer preguntas. And we need to create space to do that. Necesitamos crear espacio para hacer preguntas. Muy bien. Bueno, amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, tenemos que ir terminando. Tal vez un par de preguntas más. Discúlpenos que no las podemos sacar todas. De nuestro moderador del canal, Ángel, ¿qué paralelismo podríamos encontrar entre la neurociencia y la ciencia de la computación? Porque las computadoras y celulares también son muchísimo más que solo hardware. Y Ángel nos escribe desde Costa Rica. This question comes from Costa Rica, and the question is, what parallel could we find between neuroscience and computer science, since computers and cell phones are also much more than simply hardware? I mean, you can find some parallels between it. People sometimes talk about the phone being the hardware, a bit like the brain is the kind of physical aspect of it. And then the software sits on top of that as the kind of conscious mind, I guess, parallel. And of course, these analogies can be helpful to kind of picture the difference between mind and brain. Sometimes the concepts are hard to think about. Bueno, podríamos encontrar algún paralelo. Por ejemplo, a veces se compara el hardware de un teléfono con el cerebro y el software que está encima como la mente consciente en un paralelo. Y son analogías que quizás puedan ser útiles para poder tener una imagen de la diferencia entre la mente y el cerebro. Muy bien. Y una sola pregunta más de la audiencia. Tony, creo que te congelaste, ¿estás por allí? Una pregunta más de la audiencia y presentamos la otra información final. ¿Cómo crees que la neuroplasticidad puede influir en la formación de la identidad personal a lo largo de la vida? Dr. Dirckx, how do you believe that neuroplasticity could influence the formation of personal identity throughout our lives? Yeah, thank you so much for the question. I think there's no doubt that, I mean, actually, until quite recently, scientists believed the brain was very fixed and static, and beyond a certain age, it didn't really change all that much. But actually, in the last few decades, that's changed a lot, and actually people see the brain as being incredibly plastic, and basically the more that you train and use your brain, the more neurons that grow, and you can that's why we become better at something with practice and worse if we neglect it, and so on. And we will see connections breaking and forming in the brain as a result. As to how much this plays into human identity, I think that I would, again, if you are just your brain, then I guess the level of plasticity plays a role in identity, because your brain is your identity. But actually, I think if we're more than just our brains, then our identity itself is located elsewhere, and it is, well, I actually believe that our identity is not so much in our physicality, but in who made us, the God that made us. And actually the Christian faith talks uniquely about how God has made human beings with inherent value,
not for what they do and produce in the world, but for who they are. It talks about us being made in the image of God with his imprint. And actually that's where I draw my true identity from, and also in the fact that I have inherent value and purpose demonstrated in the sacrificial death of Jesus on the cross for me as well. I'm sorry, I've given you a very long answer again. Bueno, y gracias por la excelente pregunta. Hasta hace muy poco tiempo se creía que el cerebro básicamente era algo estático, que no cambiaba, pero en las últimas décadas este concepto ha cambiado bastante. Y en realidad el cerebro es increíblemente plástico. Conforme más lo entrenamos y lo usamos, más neuronas crecen y podemos mejorarnos con la práctica, o podemos empeorar también si no practicamos alguna cosa. Y podemos ver que esas conexiones se rompen y se forman. Pero ahora, ¿cómo se conecta esto con el tema de la identidad? Bueno, si soy solo un cerebro, entonces el nivel de plasticidad juega un papel, porque el cerebro es mi identidad. Pero si soy más que un cerebro, y yo creo que la identidad está localizada en otro lugar más que simplemente en nuestro físico, que nuestra identidad no es nuestra fisicalidad, sino quién nos creó. La fe cristiana nos habla de forma única acerca de cómo Dios ha creado a los seres humanos con un valor inherente, que no simplemente nace de lo que hacemos, sino de lo que somos, porque somos creados a su imagen, y entonces nuestra identidad nace de eso y nos da un valor y un propósito inherentes que se demuestran para mí perfectamente en la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Excelente. Well, one more thing. If we think of humans as mind, brain, and spirit. Una cosa más, si pensamos en los seres humanos como mente, cerebro y espíritu, then the things that form who we are will come from our physical makeup. entonces lo que define lo que somos vendrá de nuestra composición física And the kind of mind that we've been given. y la clase de mente que se nos ha dado. And also there's a spiritual dimension in terms of relating to the God that made us. Pero también habrá una dimensión espiritual al relacionarnos con el Dios que nos creó. And all of those things are vital in forming who we are. Y todas esas cosas son vitales para formar lo que nosotros somos. Muy bien, excelente. Gracias, doctora Sharon. Dos cositas más para terminar. Cerramos las preguntas y ya la hemos dejado descansar. Quiero decir que ustedes pueden ir a Amazon y encuentran los libros de la doctora Sharon. Pero doctora, este es su último libro, ¿no? Acerca del planeta roto, si existe un Dios, porque hay desastres naturales y enfermedades. Muy breve para la audiencia, ¿de qué va su último libro? And now this is your most recent book, Broken Planet. Could you just briefly tell us what it's about? ¿Aló? Dr. Dirckx, can you hear me? Creo que hemos perdido la conexión. Vamos a ver. Creo que hemos perdido la conexión con la doctora. Doctora, ¿nos puede escuchar? Can you hear us, Dr. Dirckx? Yes. Ok, entonces agregamos aquí al escenario su página. Adelante, Tony. Could you just briefly summarize for us what your most recent book, Broken Planet, is about? Absolutely. So one of the hardest questions of all is the question of why God would allow natural disasters. Una de las preguntas más difíciles de todas es ¿por qué Dios permite los desastres naturales?
If God has made the world, then why has he built in earthquakes and tsunami and hurricanes and so on? Si Dios ha creado el mundo, entonces ¿por qué ha incluido los huracanes y los tsunamis y otros desastres así? And so this book, Broken Planet, looks at this question by looking at lots of different kinds of natural disaster. Este libro, Planeta Quebrado o Planeta Roto, examina esta cuestión viendo muchas clases diferentes de desastres naturales. And it contains stories of people that have encountered natural disasters firsthand. Y contiene historias de personas que han enfrentado desastres naturales de primera mano. Muy bien. There is actually a story from Miami. Hay una historia de Miami. And also from around the world. Y de otras partes del mundo también. Muy bien, excelente. Entonces, tenemos que votar entre la audiencia entre el libro de Planeta Roto y otro libro que está en español por editorial Andamio, que es ¿Por qué Dios, el mal y el sufrimiento personal? Para ver cuál decide la audiencia para una nueva entrevista. Doctora, ¿está bien? We need to poll our audience to see whether they would like you to be interviewed about the Broken Planet book or this other book that has been translated into Spanish, Why. Yeah. So would that be okay with you if we have you back on? Absolutely. I love that. Me encantaría. Gracias, ya la comprometimos. Y para terminar, querido Tony, tenemos una sorpresa para la audiencia. Recuerden que Tony es doctor, profesor, pastor. Tenemos un anuncio que viene porque la idea es que nuestro pueblo se forme. Allí dejamos el seminario en español. Adelante, Tony. Solamente para comentar que sirvo como facultad adjunta en el seminario de Midwestern, que tiene un programa de maestría y de doctorado, de PhD, completamente en español y en línea. Así que si hay alguien que está buscando cómo estudiar a un precio muy asequible, pues ahí está el enlace para que puedan ver todos los detalles. ¿Cuáles son las asignaturas que das, Tony? Allí. Yo actualmente estoy dando una clase de griego en español. Muy bien, pues ahí está el enlace, va a quedar allí en el video, va a quedar también en las notas y lo pueden ubicar y adelante para que Tony, además de ser vuestro intérprete, también pueda ser vuestro profesor. Querida doctora, ¿cómo se ha sentido? How have you felt, Dr. Dirckx? Oh, I really enjoyed it. I'm just very sorry about the problems at the start. Lo he disfrutado mucho, pero siento muchísimo los problemas que tuvimos al principio. No se preocupe, eso pasa en televisión también, así que eso es cosa normal. Please don't worry at all. That happens on television too, so that's something normal. Okay. Muy bien. Bueno, pues adelante, go ahead. Dice que lo ha disfrutado mucho. Muy bien, pues querido Tony, gracias como siempre. Gracias a la audiencia, gracias a los que se han conectado en vivo y se conectarán luego. Gracias por acompañarnos. Hoy hemos hablado de este libro en español por editorial CLIE. Recuerden, Soy solo un cerebro. Lo tienen en español y también lo tienen en inglés. Recuerden adquirirlo. Hemos dejado la página web de la doctora a lo largo de toda la entrevista. Doctora, muy breve, ¿qué nos encontramos en su página web? And what would we find on your webpage, Dr. Dirckx? Details of how to contact me if you wanted to invite me to speak. There's more details about my books there and the kinds of speaking and writing that I've done. So just a little bit more information about me, but I'm also on social media as well. Bueno, ahí encontrarán mi información de contacto, si me quieren invitar a dar una charla también sobre mis libros, información sobre la clase de pláticas o de discursos que doy sobre mis escritos y otra información también, pero igualmente estoy presente en los medios sociales. Excelente, pues llegó la hora de despedirnos. Gracias a todos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Doctora Sharon, thank you for your help. Gracias por su ayuda y por su servicio. Thank you very much. Welcome. Thank you for having me on the channel. De nada, muchas gracias por tenerme aquí en el canal.
Sí, creo que lo que dice John resume un poco el sentir de todos nosotros, Tony. And this comes from an audience member. He says, "Dear Dr. Sharon Dirckx, I am profoundly grateful to you for your time and for sharing your knowledge with us. It's been an honor to hear your perspectives and to learn from your experience." Thank you for saying that. That's really kind. Thank you, John. Muchas gracias, John. Eso es eres muy amable. Muchas gracias. Y John continúa para terminar, Tony. And he says, "I wish you the best, all the best in your future projects, and that you may continue to inspire many with your work. Cordial greetings." Thank you so much. Muchas gracias. Very kind. Thank you. Amigos de audiencia de Cápsulas de Teología, los que nos vean más adelante en diferido, Dios les bendiga, Dios les guarde, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones, suscriban, aprovechen estas entrevistas y recuerden, no se les olvide adquirir el libro en español de la doctora Sharon Dirckx, Soy solo un cerebro. Será hasta la próxima oportunidad aquí en Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, como siempre hemos dicho, su canal de teología, su canal de libro y su canal de tea and coffee. Bye bye. Gracias, Tony. Thank you, Sharon. Bye bye. Bendiciones. God bless you.